La generación de la instancia de la clase depende del modo en el que se indica ese elemento a nivel de la definición de la clase. Si abrimos la segunda clase de los contratos, observamos en la parte superior en la definición, después de la palabra reservada create, que tiene que ver con la forma en la que se pueden generar las instancias de esta clase, tenemos la encapsulación pública. No tenemos que confundir la encapsulación que tenemos a nivel de la clase Public Protected Section, donde definimos los miembros estáticos o los miembros de instancia, junto con los atributos, métodos, tipos o constantes a nivel de la clase, con la forma en la que permitimos la generación de la instancia de la clase, donde disponemos igual de public para permitir generar la instancia de la clase fuera de esta clase en cualquier contexto del mismo servidor de aplicaciones, por ejemplo, como puede ser el contexto de la primera clase de ejecución, donde en el método main es posible realizar o generar una instancia de la clase de los contratos a través de la instrucción new o a través de la instrucción createObject. Es posible generar la instancia porque en la definición de la clase de los contratos tenemos en la creación lo que es la palabra reservada public. Esto cambia si por ejemplo le indicamos protected, donde entendemos que no es posible generar la instancia de la clase fuera de esta clase o fuera de las clases que van a heredar de esta clase. Cuando llegaremos al concepto de la herencia, iremos a entender también lo que sería una herencia en la programación orientada a objetos. De momento nos quedamos con el concepto de la generación de la instancia, que no es posible generar en este caso una instancia fuera del contexto de la clase o de las clases hijas, o aún más, si cambiamos a private, iremos a entender que ya no es posible generar una instancia de esta clase fuera de la clase de la misma clase. Si activamos y volvemos en la clase de ejecución, iremos a chequear con la opción de check para comprobar o verificar el código que tenemos, y aquí nos indica en el mensaje de error que una instancia de la clase de los contratos no se puede realizar fuera de la misma clase. ¿Y por qué tenemos ese tipo de encapsulación a nivel de la generación de las instancias de las clases si ya no permitimos generar la instancia fuera de la clase? ¿Cómo se puede utilizar esta clase? De la siguiente forma, es posible declarar un método estático porque si no disponemos de la instancia, no es posible llegar por ninguna otra alternativa a disponer de una instancia de la clase. Tenemos que generar un método estático o definir un método estático. Lo hacemos en la misma encapsulación pública con class methods, indicando el método getInstance, donde iremos a definir un parámetro de tipo exporting reference instance, le indicamos como nombre, y el tipo de este parámetro es un tipo referencia que apunta a la misma clase, a la clase que estamos definiendo de los contratos, indicando que en este método estático iremos a devolver una instancia de la clase, ya que la generación de las instancias no es permitida fuera de la misma clase, y esto con el propósito de controlar varios factores, como puede ser el número de las instancias que podemos tener en una aplicación, concepto de los patrones de diseño que veremos en otra sección. También podemos controlar quién es la persona o el cliente que solicita la generación de la instancia para ver si tiene los permisos adecuados para utilizar este objeto. Así que controlamos la generación de la instancia dependiendo de una lógica de programación adicional que podemos agregar. En este caso mantenemos simple la implementación y en el parámetro exporting reference instance indicamos que iremos a crear una instancia de la misma clase que la copiamos, esta misma clase, para exportar en el parámetro exporting reference instance la instancia de este objeto, del modo que en este momento, después de la activación de la clase, fuera del contexto de la clase, aunque tenemos la instancia privada o la generación de la instancia privada, es posible realizar la llamada de la siguiente forma, sabiendo que el estático se accede a través del nombre de la clase,
Y en la parte inferior, después de estas instrucciones, recuperamos la instancia de la siguiente forma, llamando al método estático, que es getInstance, y en el parámetro exporting para el método, importing para nosotros, porque realizamos la llamada. Exporting reference se llama al parámetro instance, es igual a data local object contract, porque iremos a definir con la declaración en línea el nombre de la instancia o de la referencia que apunta a dicha instancia, y podemos comentar estas líneas de código porque ya no es posible recuperar la instancia o generar la instancia fuera de la clase. Activamos y la ejecución del método main va a funcionar igual porque desde aquí en adelante utilizamos la misma referencia de la misma clase llamando a los métodos de instancia. Podemos ejecutar a través de una ejecución por la consola con F9 para observar que sí disponemos en la ejecución también de los textos que mostramos en la salida. Aquí el nombre del cliente, la moneda y todo lo que hemos implementado en el método main, sabiendo que ya es posible aplicar restricciones en el modo en el que generamos las instancias para las clases, donde en la definición de la clase, después de la palabra reservada create, es posible indicar si la creación es pública fuera de la clase, protegida, donde la generación de la instancia se realiza en la misma clase y en las clases hijas, y privada, donde la generación de la instancia se realiza solo en la misma clase.